Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Lo vamos a hacer en esta ocasión hablando de un tema menos agradable, sin duda, que la morcilla morbega. Y lo vamos a hacer con Adrián, del equipo de RBH Global. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Pablo. Y vamos a hablar de algo que parece que quedó atrás, ¿no? Momento pandemia, hay que volver al 2020. Tenemos que volver a ese momento en el que muchísimas empresas afrontaban un momento muy difícil, donde la mayoría de ellos decían, madre mía, de los empresarios, quiero decir, no tengo recursos económicos para seguir adelante, necesito ayuda, y de repente se plantea una ayuda en forma de préstamos ICO. ¿Qué eran exactamente? Correcto. ¿Cómo funcionaban? Pues esto es uno, como bien decías, uno de los últimos coletazos de la pandemia o uno de los muchos coletazos que vamos a tener de la pandemia. Esto básicamente son unos préstamos, unas redes de financiación, unos canales de financiación que se sacó el Estado para ayudar a que esas empresas que tuviesen necesidades económicas, derivado de que obviamente con el COVID se bajó la producción de muchas empresas. Incluso se Por lo paralizó tanto, y se en paralizó algunos incluso. Entonces, para asumir todas esas cargas, todos esos gastos que tenían, pues una serie de financiación. Esta financiación se vendía como que el 80% lo avalaba los ICO, o sea, el instituto, entonces el 80% lo avalarían ellos y el 20% la empresa. Por lo tanto, claro, lo que se vendía era que, en todo caso, como que, entre comillas, lo que respondería la empresa era el 20% solo, que el otro 80%, que en teoría lo avalaba el Estado y que podía quedar un poco en el limbo, cosa que no es así, porque la empresa tenía que devolver el 100%, pero en caso de un impago se ejecutaba, tenía que devolver el 100%, pero en caso de que no pudiera acometer completamente la devolución de ese dinero, de ese préstamo, la empresa, es cuando sí que entraría el Estado y sí que garantizaría hasta el 80% de ese préstamo, de esa red de financiación que le habían creado para salir un poco de ese escollo económico, esa incidencia económica. En circunstancias normales, una empresa que se recupera y ya tiene su actividad normal y puede devolver el 100% de este importe, lo devuelve. Correcto, y a sí. seguir. Funcionaría como en el caso de que no pueda afrontarlo porque ha cerrado, porque no ha remontado, porque, bueno, pues en ese caso solo estaría obligado a asumir el 20%. Correcto, sería como un préstamo normal, pero que el 80% estaría avalado por el Estado. Pero es decir, eso hasta ese 80% se podría llegar a cubrir, en caso de no tener fondos, por parte del Estado. Pero eso es solo la teoría, porque Correcto. la práctica es que luego aparece en algún momento de todo esto la figura del avalista. Correcto. Que te la exigen, Correcto. además. Hay determinadas entidades financieras que sí que a la hora de conceder estas financiaciones, lo que hacían era que a mayores intentaban vincular con unos avales paralelos a alguna persona física, a los administradores, a los socios, para que respondiesen a su vez también de esa deuda. Me gusta mucho el matiz, el avalar de forma solidaria este préstamo para formalizar la operación. Es decir, si no me firmas el papel, no seguimos adelante. O firmas, básicamente, que esto es un poco lo que se está empezando a ver en los juzgados de este tipo de contratos de avalistas solidarios que, claro, responden solidariamente de la empresa. En caso de incumplimiento de la empresa, entrarían estos personalmente hablando con su patrimonio personal. O sea, esos administradores, las casas, todos los bienes que tuvieran. Pero asumiendo ese 20% que se contemplaba al principio. Hacían el aval sobre el 100%. Sobre el 100%. Correcto. De esta forma, el 80% te lo vinculaban personalmente, como garantía adicional a esa garantía del Estado. ¿Qué pasa? Que obviamente esto es un poco un abuso de posición, no es lo que realmente se estaba vendiendo y lo cual sería el producto correcto. Por lo tanto, sí que se está, por mala praxis, empezando a anular este tipo de avales solidarios, sí que se están empezando a anular en el juzgado, están llegando las primeras sentencias, todavía de primera instancia, es algo, de hecho, un tema de última actualidad, totalmente reciente, no ha llegado, de hecho, todavía a las audiencias, no se ha pronunciado todavía las audiencias provinciales, que se pronunciarán, obviamente, sobre este tema, porque las entidades financieras recurrirán y veremos a ver un poco en qué queda. Porque lo que sí hay ya es alguna demanda interpuesta por parte de las entidades financieras de decir, oye, tú que me debes este dinero que firmaste. Sí, es que aparte aquí hay dos opciones, bueno, varias opciones se abren en este momento. Si tú has firmado ese contrato como avalista personal y solidario, que en primer lugar que ya hayas tenido algún tipo de incidencia contable que tú no hayas podido realizar, asumir el pago, hacerle frente, por lo tanto te ejecutan, pero claro, en vez de ejecutarte a la empresa, te ejecutan a ti y personalmente y a mayores a la empresa. Por lo tanto, en ese tipo de procedimientos sí que se podría oponerse a la ejecución para intentar paralizarlo y ganar un poco de tiempo mientras que se resuelve, digamos, toda esta incertidumbre. También, por otro lado, a mayores, en caso de que todavía no hayan sido ejecutados, sí que se están planteando por muchas empresas y muchos empresarios que se han visto en este tipo de supuestos ya presentando demandas
para anular estos préstamos personales, estas garantías, estos préstamos, a fin de cuentas, como denunciar esta cláusula abusiva, correcto, ¿no? Antes de... Claro, porque no deja de ser una cláusula abusiva puesta por el banco, que si bien no estamos en un tipo de expediente de consumidores, puesto que estamos hablando de empresas, no de usuarios como tú, como yo, entonces estamos hablando de empresarios, sí que se están aplicando por analogía algún tipo de principio similar, ¿vale? A este tipo de casos para anular este tipo de cláusulas, porque a fin de cuentas tú ibas a contratar un producto y a fin de cuentas te están vendiendo ese producto y a mayores otro paralelo, claro, vinculado, y que si no pasas por el aro de esto, no te dejo lo otro. Claro. Entonces, claro, ahí sí que es un poco un abuso de posición por parte de la entidad financiera. Madre mía, y yo que pensaba ya que pues eso, el capítulo pandemia y todo lo que trajo ya estaba cerrado, pues se ve que no, que todavía hay muchas cuestiones por terminar de matizar y de cerrar, porque ya veis que, bueno, está feo que yo lo diga, pero hay mucha gente que vio el filón de aprovechar el sacar tajada del asunto, y hasta las propias entidades financieras en este caso. Sí. Bueno, lo que pueden hacer es, si esto que estamos comentando les resulta familiar, si tuvieron que firmar algún contrato de estas características, que vayan, que os llamen, que soliciten una reunión con vosotros cuanto antes para tratar de evitar pues, que se interpongan estas denuncias por parte de las entidades financieras. De cotejarlo y verlo, a ver si están en estos supuestos, y ver un poco también, que os mantendremos informados en próximos programas, un poco de cómo va evolucionando cuando tengamos más jurisprudencia, aquí sentada también en León y demás, de ver cómo va evolucionando todo este asunto, y a ver en qué queda este entuerto y este coletazo del COVID. A ver, esperemos que tenga un desenlace favorable, hombre, para la gente que al final recurrió a este tipo de préstamos, pues porque no les quedaba otra, hombre. En fin, Adrián, nos vemos las próximas semanas, entonces. Perfecto, nos mantenéis informados de todo lo que suceda, ¿de acuerdo? Sí, Sara.